eh, implica que hay que trabajar por valorar los distintos grupos y culturas que componen nuestra sociedad, también que hay que trabajar con sus cosmovisiones, ¿no? Y más en una región que es pluridétnica, que es multicultural a lo ancho y largo de su geografía, ¿no? Entonces es necesario avanzar en eso. Y bueno, con relación también a las poblaciones indígenas y afrodescendientes, lo es aún más porque son poblaciones que enfrentan desigualdades que son muy profundas, ¿no? Eh, en toda la región y porque además están afectadas por el racismo, que es una estructura, ¿no? Que condiciona las posibilidades que se tengan de vivir en equidad, de vivir en igualdad, ¿no? Porque subordina, ¿no? A estas poblaciones, sus historias, ¿no? Sus identidades. Entonces, el racismo y la discriminación. Entonces, son problemáticas que afectan, ¿sí? A estas poblaciones y que atraviesan también a todas las instituciones, ¿no? Entre ellas la educación. Entonces, por eso insistimos mucho en esta necesidad de avanzar en una educación antirracista, porque, bueno, esta estructura que establece esa jerarquía de superioridad e inferioridad entre las personas atraviesa todas las instituciones, entre ellas, bueno, la escuela, ¿no? Por eso se habla mucho de racismo institucional. Entonces, vivimos en una sociedad que desafortunadamente jerarquiza la diversidad cultural, ¿no? La jerarquiza al punto de, bueno, quienes no hacen parte de ese patrón homogéneo, hegemónico, bueno, son vistos como en falta, ¿no? De manera desigual, ¿sí? Entonces no se vive como una pluralidad y como una riqueza, sino como algo que te quita valor, ¿no? Dentro de la sociedad. Entonces creo que eso también, algo que te quita valor, lo que te inferioriza dentro de esa sociedad, ¿no? Y eso también lo que hace es legitimar estas desigualdades, ¿no? Entonces, creo que desde el currículum y desde la escuela tenemos el gran desafío, ¿no? De acoger a toda esa pluralidad de identidades, ¿no? Que habitan la vida escolar y que hacen parte de nuestra nación. Es decir, por más de que yo no esté trabajando con población indígena o con población afro, ¿sí? Yo puedo incorporar, ¿sí? Estas temáticas dentro del espacio escolar, ¿no? Porque es importante que todos los grupos o toda la escuela reflexione sobre el lugar que estos grupos tienen, ¿no? En su propuesta educativa. También que los docentes avancemos en revisar nuestra mirada sobre la diversidad de culturas que habitan en nuestras instituciones, ¿no? Eh, Reitero, la escuela se gestó ya desde ese viejo paradigma de homogenización que, bueno, hizo que se fueran acallando todas esas voces, ¿no? Que se disolvieran dentro de ese sujeto homogéneo. Y hoy por hoy creo que es necesario fortalecer otra mirada y fortalecer esa lectura antirracista, ¿no? ¿Para qué? Para democratizar más el espacio escolar, ¿sí? No se trata solamente de dar derechos a un grupo desde luego que es fundamental y es importante, sino que se trata también de democratizar el espacio escolar, ¿no? Que es para todos. Todos necesitamos, como dice Daniel Mato, una educación intercultural, ¿no? Que nos amplíe nuestro horizonte, ¿sí? Que nos haga pensar en la relación con otros, ese otro que también me construye y que es parte de lo que soy, ¿sí? Entonces el desafío es reflexionar sobre esas voces, sobre esas historias, sobre esas formas de ver el mundo que han sido subalternizadas, que han intentado borrar, ¿no? O invisibilizar, ¿no? A lo largo de la historia, ¿no? Y bueno, preguntarnos, yo diría como docentes, qué lugar ocupan esas culturas, ¿no? Que han sido negadas o invisibilizadas o incluso consideradas incultas, ¿no? En el escenario escolar hoy, ¿no? ¿Qué lugar ocupan y qué lugar le vamos a otorgar desde nuestras prácticas, ¿no? ¿Cuáles son los saberes de esas culturas que vamos a ingresar en la escuela
¿sí? Y también hacer una reflexión más en perspectiva histórica, ¿no? ¿Cuáles son esos saberes que han ingresado, pero también aquellos que han quedado afuera, ¿no? Y esto qué consecuencias trae dentro del trabajo cotidiano que realizo, dentro de la manera en la que los alumnos o nuestros estudiantes piensan el mundo, ¿no? Y se relacionan con otros, ¿sí? ¿Cómo podemos de alguna manera democratizar, ¿sí? Ese recorte cultural? A mí me gusta mucho la noción de síntesis cultural que propone Alicia de Alba, ¿no? Cuando ella habla de que el currículum no es solo lo prescrito o aquella práctica realizada, sino que es también una síntesis de culturas, ¿no? De valores, de prácticas. Bueno, entonces, ¿cómo construir una nueva síntesis cultural en ese currículum que tenga o ponga el foco en esa diversidad, ¿no? Una diversidad para enriquecer y para también ayudar a desandar esa hegemonía eurocentrada, ¿no? Con la que ha sido tallado nuestro currículum escolar, ¿no? Entonces hay que volver a repensarlo, volver a tallarlo, ¿sí? Más allá de ese discurso hegemónico, construyendo nuevas alternativas pedagógicas, ¿no? Que nos permitan enfrentar ese racismo, generando también nuevos interrogantes, así se avanza a partir de preguntas, ¿no? De cuestiones que nosotros veamos que en el día a día necesitan ser intervenidas desde la escuela, porque la escuela es muchas veces el único lugar que tenemos para dar esas discusiones, ¿sí? Y es la única institución en muchos casos que tiene dentro de las comunidades ese papel de poder generar una reflexión distinta, una pregunta distinta. Muchas veces si la escuela pues no lo hace, nadie más se va a ocupar, ¿sí? Entonces creo que ahí hay un desafío enorme para avanzar, ¿no? Creo que también es necesario em, ir develando, ¿no? Cómo ese racismo epistémico, que a mí me gusta llamar, se va entramando, ¿no? En todas estas propuestas pedagógicas curriculares. Creo que ahí hay un avance necesario para hacer, ¿no? Porque, bueno, nuestros sistemas educativos y la manera en la que los currículums se han construido sostienen ese racismo epistémico y creo que ahí hay que avanzar, ¿no? Mientras sigamos inferiorizando, subalternizando, invisibilizando otros conocimientos y otras culturas, bueno, esta, esta matriz, digamos, hegemónica va a estar ahí presente, ¿no? Entonces, tenemos que romper, ¿no? La hegemonía de estos discursos eurocentrados que, cuya contracara es en última la subalternización de otros, ¿no? Y la reproducción de esa monocultura. Así que bueno, para ir cerrando, nuevamente yo diría que la escuela es un espacio potente para hacerlo, ¿sí? Nosotros tenemos que avanzar hacia currículos interculturales, currículos también antirracistas, ¿sí? Poder acercar distintas epistemologías, eh, que nos ayuden a convivir con otros, ¿no? De una mejor manera, ¿no? Que en últimas entendamos también que, que es necesario construir una nueva humanidad, ¿no? En donde uno pueda reconocer con otros ojos y volver a ver con otros ojos a quienes comparten la vida con uno, pero también a uno mismo, ¿no? Porque hemos sido también formados, ¿sí? En una cultura que ha construido a algunos como superiores y a otros como inferiores. Y aquellos que han sido construidos como superiores también tienen que poder mirarse a sí mismos y poder criticarse, ¿sí? Porque, digamos, ese racismo epistémico también ha producido subjetividades, ¿no? Subjetividades que, bueno, han internalizado valores, prácticas, distintas formas de ver el mundo, de ver a los otros, de verse a sí mismos, ¿no? Y que tienen que ser tocadas, ¿no? Y es nuestra responsabilidad como docentes, bueno, generar ahí estrategias para que podamos enfrentarlo. Así que bueno, yo con esto cerraría nuevamente agradeciéndoles por la invitación, perdón. Y bueno, creo que hay muchos desafíos, ¿sí? Hay muchos desafíos que tenemos por delante en este trabajo
Y bueno, creo que hoy más que nunca nosotros necesitamos fortalecer esa formación de los docentes para que tanto las generaciones que se están formando ahora como las futuras se apropien de saberes críticos, se apropien de saberes interculturales, se apropien de saberes antirracistas, ¿sí? Y que nosotros podamos debatir también, bueno, cuáles son los saberes que tienen que estar presentes hoy en esa formación de docentes, ¿no? Para garantizar o para avanzar en sociedades más justas y más igualitarias. Entonces hay que trabajar mucho desde la escuela. Yo siempre digo, con la escuela no alcanza, pero sin la escuela no se puede, ¿sí? Entonces hay que trabajar todos los días y cotidianamente con la escuela. Bueno, muchísimas gracias. No, al contrario, querida Ani, gracias a ti. Muy amable de tu parte, por tu generosidad desde el primer momento que apenas te llamé por teléfono, inmediatamente aceptaste la invitación. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias, Ani. Bueno, con esta ponencia, de alguna manera... Gracias.